Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de Historia del Perú. En esta primera parte hacemos Historia del Perú y en la segunda parte vamos a trabajar Historia Universal, pero en el repaso de lo que voy a tomar en el examen bimestral. Las preguntas están planteadas, tipo de examen de admisión. Esto significa que las preguntas han sido recogidas de todo lo que hemos trabajado en este periodo. Hemos cogido de las preguntas de los exámenes de admisión. ¿Correcto? ¿De qué universidad? De la UNI, de la San Marcos, de la Villarreal, de la Cantuta y del Callao. Son preguntas que generalmente se hacen en estos exámenes de admisión. Bien, hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar sobre los gobiernos desde 1956 hasta 1968. Muy bien, empezamos. Gobierno desde 1956 hasta 1968. Al final del gobierno del general Odría, conocido como el 89 de Odría, debido a los diferentes problemas y convulsiones sociales, en 1956 se llevan a elecciones generales. Odría no presenta su candidatura, ¿correcto? Y se presentan tres candidatos presidenciales. Hernando Lavalle, aquí está, candidato apoyado por el gobierno. Fernando Belaúnde de Lavalle, Fernando Belaúnde Terry del Frente Juventudes y Manuel Prado Ugarteche del Movimiento Democrático Peruano. En estas elecciones, Ugarteche recibe el apoyo del Partido Aprista Peruano, con quienes realiza una alianza, ¿correcto? Para el retorno a la legalidad del APRA. Porque recuerda que en los gobiernos anteriores el APRA fue perseguido, ¿no? Asimismo, el retorno a la legalidad del Partido Comunista. ¿Qué partido? De José Carlos Mariátegui. Una vez que gana las elecciones, lo primero que hace Prado Ugarteche es anular la ley de seguridad interior y permitir la legalidad de los apristas y socialistas. ¿Correcto? Terminando de esta forma con la represión de la dictadura de Odría. Asume la presidencia Manuel Prado Ugarteche en 1956 y gobierna hasta 1962. Profesor, son 6 años de gobierno. Claro. Recuerda que la Constitución de 1933, la Constitución de 1933, dada en la Constitución Política del Perú, dada en el gobierno del general Sánchez Cerro, el general Luis Miguel Sánchez Cerro, en esa constitución, el periodo presidencial es por un periodo de 6 años. ¿Correcto? Muy bien. Entonces asume la presidencia el 28 de julio de 1956 hasta el 18 de julio de 1962. Cuando asume el gobierno, deroga la ley de seguridad interior, ¿correcto? Permite, o mejor dicho, otorga la amnistía a todos los presos políticos y quienes estaban exiliados por la persecución ejercida por el gobierno militar. Bien. Pese a que su primer gobierno Prado había mantenido fuera de la ley al APRA. Entonces regresa Víctor Raúl Haya de la Torre del Exilio
el 25 de julio de 1957. Entonces, el 25 de julio regresa Haya de la Torre. Prado tenía el apoyo del Banco Popular, de la Compañía de Seguros Popular, de la Fábrica Textiles, de Manufacturas del Centro, etc. Muy bien. Pero hay ciertos aspectos internos que sacuden el gobierno de este presidente. 2 años antes de que Prado ingresara al poder, en 1956, ¿correcto? 2 años antes, en 1954, Haya de la Torre escribe: la democracia y el capitalismo ofrecen la solución a los problemas mundiales. ¿Correcto? Es un escrito de Haya de la Torre. En 1957, cuando Haya regresa del exilio, Manuel Seoane busca popularizar el capitalismo y eliminar el eslogan "solo el APRA salvará al Perú". 2 años después del regreso del exilio de Haya de la Torre, se da la 4ª Convención Nacional del Partido Aprista. En esta Convención Nacional se generaron una serie de críticas y de discrepancias dentro del mismo seno del Partido Aprista. ¿Por qué? Porque criticaban la alianza entre el APRA, y el Partido Demócrata Peruano, el partido que llevó a Prado al gobierno. ¿Por qué? Porque el APRA era un partido de izquierda y el MDP era un partido de derecha. Entonces, ¿cómo iba a haber una alianza entre ambos? Es por esa razón que 3 años después de esta convención nacional, el APRA se divide y nace el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, conocida como MIR, bajo la dirección de Luis de la Puente Uceda, quien fue primo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Es interesante, el viejo aprista sufre esa ruptura dentro de su propio núcleo porque indicaban de que el APRA se había apartado de la lucha social y estaba haciendo un pacto con la oligarquía. En su gobierno también nace, en el gobierno de Prado nacen otros partidos políticos, como por ejemplo el Partido Acción Popular, el Partido Demócrata Cristiano. También en su gobierno se crea el Instituto de la Reforma Agraria, que tenía como objetivo analizar este cambio, analizar esta reforma agraria que ya estaba siendo pedida hace años, donde se reconoce la legalidad a los campesinos. Entonces, para ello se crea ese instituto para poder desarrollar una reforma agraria correcta, adecuada, y no un alcaballazo que trajo graves perjuicios económicos a nuestro país. Esa reforma dada en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que perjudicó enormemente la agricultura, que lo producido no llegaba a abastecer el mercado nacional y que se tuvo que comenzar a importar alimentos del extranjero para poder equiparar todo el consumo nacional. Eso lo vamos a ver después. Muy bien, se da un gran auge de la pesca, se comienza a exportar harina de pescado, se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 1957. Tras la llegada del vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, surgen movimientos o protestas estudiantiles en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad de la UNI, en la San Antonio de Abad de Cusco, en el Cristóbal de Huamanga, organizaciones de la Federación de Estudiantes. ¿Por qué, profesor, sucede eso? Recuerda que Estados Unidos es considerado como un país capitalista, como un país imperialista,
Y para los comunistas eso es un sistema económico y político caduco. Y el comunismo socialista, maoísta, marxista, estaba enquistado en estas universidades. ¿Correcto? Muchos movimientos juveniles abrazaban esta ideología. Hoy, 2021, aún existen esos movimientos ideológicos en las universidades, porque aún existen jóvenes que se dejan convencer por estas ideologías, que parece una solución ante la crisis, pero que ante a los problemas que pueden suceder, pero que a la larga resulta contraproducente, porque muchas de estas ideologías a lo largo de toda la historia han fracasado o han llevado a los países a la desgracia económica y a la salida de sus ciudadanos en busca de mejoras económicas en otros países. Muy bien. En el aspecto internacional, en 1959 se produce la Revolución Cubana. Ello motiva de que la OEA expulse a Cuba, o sea, que expulsen a Cuba de la Organización de los Estados Americanos. ¿Correcto? El Perú participa de la política norteamericana de la Alianza para el Progreso. Ante esta expulsión, nuestro representante Raúl Porras Barrenechea no acata la presión norteamericana y vota en contra de la expulsión de Cuba en la OEA. Ello provoca que Prado, quien tenía un nexo directo con capitales norteamericanos y con los presidentes de los Estados Unidos, ello provoca que Prado lo saque del gabinete, nombre un nuevo gabinete y rompa relaciones diplomáticas con Cuba. Entonces, después de la Revolución Cubana, Cuba quedó aislada. Pero Cuba no quedó aislada, pero hubo un país que le brindó un salvavidas, Rusia, ¿correcto? Pero tras la caída del muro de Berlín y tras la caída del socialismo en Rusia, Cuba se quedó completamente aislada porque ya no había Rusia quien le diera, o sea, quien le prestara dinero, quien le facilitara algunos tipos de ayudas para poder ayudar al país de la crisis. Tras la caída del muro de Berlín, Cuba se quedó solo y ese comunismo se instaló en América con el llamado Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, eso lo vamos a ver más adelante todavía, para que vean qué es el Foro de Sao Paulo y qué es lo que agrupa o a qué ideologías agrupa este foro. En el aspecto económico, nombró a Pedro Beltrán como ministro de Hacienda. Pedro Beltrán eliminó los subsidios a los alimentos y comenzó a importar masivamente alimentos más baratos. Para tratar el objetivo de esta importación era impulsar la competencia dentro del mercado, pero fue contraproducente porque perjudicó a nuestra alicaída agricultura. Se creó la planta siderúrgica de Chimbote. Comienza el auge pesquero, este auge de exportación de harina de pescado, y aquí quien resalta es el empresario Luis Banchero Rossi, ¿correcto? Un empresario pesquero que pocos años después es asesinado. Hasta el momento se encuentra el culpable. Fue asesinado en una fiesta de Año Nuevo. Esto lo vamos a ver más adelante como era Banchero Rossi. Muy bien. Al finalizar el gobierno de Prado, se convoca a elecciones generales y son 3 candidatos quienes obtienen, bueno, no tuvieron una mayoría, sino que tuvieron un porcentaje, así que estuvieron ahí adecuados. Aya de la Torre, Belaúnde Terry y Manuel Odía. Dentro de estos 3, el Congreso debía de decidir quién era el ganador. No existía la segunda vuelta electoral. Entonces, ante ese hecho y ante la alianza aprista y odrillista,
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas decide dar un golpe de Estado y anular las elecciones de 1962, indicando o aduciendo irregularidades en el proceso de votación. Derrocan a Manuel Prado, toman el poder, establecen una junta de gobierno y dentro de sus promesas de esta junta de gobierno es convocar a elecciones generales al siguiente año. Es como si se dio, estuviéramos entre Keipo y Castillo y las Fuerzas Armadas toman el poder, anulan esas elecciones y se están un año en el gobierno y después convocan a elecciones nuevamente para el siguiente año, para 2022. Eso sucedió en la historia republicana. Lamentablemente no sucedió en esta época. Entonces, esta junta militar que se establece entre 1962 y 1963. El líder, el hombre fuerte, fue el general Ricardo Pérez Godoy. Se estableció una tetrarquía entre Ricardo Pérez Godoy, el general Nicolás Lindley, el teniente Pedro Vargas Prada y el vicealmirante Juan Torres Matos. Pérez Godoy, Ricardo Pérez Godoy, asume la presidencia el 18 de julio de 1962. Reforma el estatuto electoral, implanta la cifra repartidora. ¿Qué significa esto, profesor? Allá, la cifra repartidora es cuántos congresistas van a haber por la cantidad de, o sea, por la cantidad de curules que obtiene el partido político más votado. Funda la Casa de la Cultura, llamada luego INC, Instituto Nacional de Cultura, llamada hoy Ministerio de Cultura. ¿Correcto? El año siguiente, el 3 de marzo de 1963, Lindley es reemplazado, Pérez Godoy es reemplazado por Nicolás Lindley. Le acusan a Pérez Godoy de personalista y también lo invitan al retiro por su avanzada edad. Se da el cambio direccional. Pérez Godoy pasa al retiro. Nicolás Lindley asume la presidencia del Perú, ¿correcto? Del 3 de marzo de 1963 al 28 de julio de 1963. Lo primero que hace es convocar a elecciones generales, ¿correcto? Lindley nunca gobierna desde Palacio de Gobierno, sino lo hace desde el Ministerio de Guerra. En estas elecciones, en estos comicios electorales del 63, quien sale vencedor es Fernando Belaúnde Terry y asume el poder el 28 de julio de 1963. Cuando Lindley entrega el mando, lleva la banda presidencial en la mano porque nunca la utilizó. Muy bien. Entonces, en estas elecciones de 1963 se presentan Belaúnde Terry, Aya de la Torre, Manuel Odría y Mario Samamé Boggio. Es Fernando Belaúnde Terry por Acción Popular quien obtiene la mayoría de votos y asume la presidencia del Perú. Fernando Isaac, Sergio Marcelo Marcos, Belaúnde Terry. Muy bien. Cuando Belaúnde Terry asume el poder, vamos a ir un poco más adelante, tiene una serie de problemas para poder mantener el orden dentro del gobierno. Voy a adelantar esto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas que suceden, profesor? Los problemas que tiene que asumir Belaúnde Terry es que no tiene una mayoría congresal. Por más que haya ganado las elecciones, el Congreso es de mayoría aprista y odriista, quienes establecen un pacto llamado el Pacto APRA 1. Este pacto va en contraposición
al partido del gobierno. ¿No? Al partido del gobierno, Acción Popular. Entonces, estos constantes enfrentamientos lleva a que en este tiempo, en esos 6 años de gobierno, bueno, menos pues 5, que le dio golpe de Estado más adelante Velasco, que en este tiempo de gobierno tenga 10 gabinetes con 68 ministros. O sea, los cambiaba los ministros constantemente. ¿Por qué? Porque estos ministros eran censurados por el Congreso. Y en ese entonces, la Constitución de 1933 no estipulaba lo que era la vacancia, no estipulaba lo que era la cuestión de confianza, perdón. Hoy en la Constitución del 93 indica eso, que ante 2 censuras del Consejo de Ministros, automáticamente para salvar la gobernabilidad, el presidente puede cerrar el Congreso. En ese entonces no existía ello. ¿Ya? No existía. Esta tensa situación entre el Ejecutivo y el Legislativo trajo graves consecuencias y una falta de seriedad en el trabajo de gobierno, ya que ningún ministro duró 1 año en el gobierno y era debilitada constantemente la capacidad de dirección del Estado. Entonces, aquí vemos que a lo largo de la historia también hubo obstruccionismo. Ahora, en ese entonces, los obstruccionistas eran el APRA y el UNO. Entonces, vemos que conforme avanza la historia siempre existe acomodos políticos. Principales obras, se da la ley de elecciones municipales, que ahorita lo vamos a explicar, la ley de la cooperación popular, la construcción de la carretera, la construcción del aeropuerto Jorge Chávez, compra aviones Mirage para las Fuerzas Armadas, se da la devaluación del oro, del sol de oro, nuestra moneda, se decreta la pena de muerte contra los guerrilleros, se transforma la caja de depósitos y consignaciones en el Banco de la Nación, se da una reforma agraria, la ley 15035, y se declara nulo, eso jure, el laudo de Brea y París. Bien. En las elecciones municipales, en el gobierno de Billingur se había aprobado el voto femenino, ¿correcto? En elecciones municipales, pero no se llevaron a cabo todavía porque los alcaldes eran nombrados directamente por el presidente. Belaúnde Terry, para poder fomentar la democracia en el país, da la ley de elecciones municipales, ley número 14.669, donde los mismos pobladores pueden elegir a sus alcaldes. Entonces, aquí es donde las mujeres por primera vez pueden votar. Esto es para qué se dio ello, para motivar e impulsar la democracia. Construye unidades de personas, grandes unidades vecinales. Promueve la cooperación popular ante cada trabajo que realizaba, instaló un sistema voluntario bajo el lema "el pueblo lo hizo". Crea el Banco de la Nación, una entidad nacional que iba a administrar los ingresos, ¿correcto? Y el propio Estado iba a administrar estas riquezas en forma nacional. Ya no eran administrados por bancos privados. Ya el Estado recaudaba directamente sus propios fondos sin intermediarios privados. Se da la ley de la reforma agraria, una ley muy tibia para sus inicios, pero una ley muy buscada por la izquierda radical. ¿Correcto?
La ley era el objetivo de quitarle las grandes tierras, las grandes, a los hacendados, los terratenientes y gamonales, y entregarlas al campesinado. Dentro de lo escrito, dentro de la teoría, suena interesante, pero dentro de la praxis es todo lo contrario. Entonces, tras esas promesas políticas realizadas por Belaúnde, los comuneros en Junín toman las haciendas el 28 de julio de 1963. Un año después, el Congreso promulga la ley de la reforma agraria, en la cual le entregaban a los campesinos tierras o latifundios inoperantes que no habían sido trabajadas eficientemente y que no ingresaban a esta ley las grandes haciendas costeras y andinas generadoras de grandes riquezas. Esta reforma agraria aprobada por el Congreso trae consigo un descontento dentro de los movimientos de izquierda, quienes calificaron al gobierno de mentiroso y de favorecer a las clases privilegiadas. Entonces, ello provoca un cisma ya irreconciliable dentro del APRA. Se fragmenta el APRA y el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, encabezada por Luis de la Puente Uceda, comienza una lucha militar para tomar el poder al mismo estilo de Fidel Castro en Cuba. Bien. Luis de la Puente Uceda fue primo de Aya de la Torre. Entonces ellos querían, inspirados por el movimiento cubano, tomar el poder y tomar el control del Estado a base de las armas. Ante esta guerrilla del MIR, el Estado, a través del Parlamento, promulga dos leyes complementarias. La primera declara la pena de muerte a los guerrilleros del MIR y la segunda le entrega 200 millones de soles a las Fuerzas Armadas. Pero esa entrega de dinero es a la vez de la venta de bonos. Y esos bonos eran colocados en las colectas públicas nacionales y sus principales aportes llegaron de las empresas extranjeras norteamericanas como la IPC y la Cerro de Pasto. ¿Qué significa? ¿Saben qué? Significa que, muy bien chicos, les voy a dar yo a cada uno de ustedes 200 millones de soles, pero le doy en bonos, en pequeños bonos. En pequeños, digamos, papelitos, donde yo puedo poner 100, 200, 300, 500, 1000, y después esos bonos yo los vendo al mercado. Y vienen, oye, te vendo este bono, ¿cuánto? 1000. Me pagas y ese dinero va para ti. Muy bien. Con la venta de bonos y la pena de muerte a los guerrilleros, las Fuerzas Armadas derrotan al movimiento insurgente de Luis de la Puente Uceda, Guillermo Lobatón, González Fernández Gasco, Helio Portocarrero, pero su ideología del MIR aún se mantuvo como profesor. Logran derrotarlo militarmente, este es un cerebro, pero la ideología del MIR se transmitió a los diferentes movimientos como el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru II, y Sendero Luminoso. O sea, fue derrotado el MIR, sus líderes, pero esa ideología se mantuvo y años posteriores se transformó y nuevamente comenzó con su famosa lucha de clases, ricos versus pobres, porque es la única forma y la única ideología que conocen los comunistas o el comunismo. La lucha de clases, enfrentamiento. Bien. En 1967 recae una terrible crisis económica en nuestro país. El precio del dólar aumenta los productos extranjeros, disminuyen los productos nacionales, nuestras reservas comienzan a descender peligrosamente. Ante esa situación, Belaúnde propone al Congreso una serie de reformas, como disminución del gasto estatal,
reducción del gasto público. Pero ante ese hecho, el Congreso estuvo en contra. Y para ellos, para el Congreso, para la alianza APRA 1, más que reducir el gasto estatal y el gasto público, que es lo mismo, era aumentemos los impuestos, pero ahora a las grandes empresas, y a los pequeños y a los ricos, grabarles más impuestos. Mira, cualquier posible la realidad es pura coincidencia. Toda esta lucha de poder trajo como consecuencia la destrucción progresiva de la economía. La situación del gobierno se volvía cada vez insostenible e impopular. Ante ese hecho, se decide nacionalizar la International Petroleum Company, ¿correcto? La IPC, que estaba en manos de capital norteamericano, las petroleras Brea y Pariñas, ¿correcto? Como había una resistencia al capital norteamericano, sobre todo la inversión extranjera, la mayoría de universidades estaban orientadas al pensamiento marxista-maoísta, ¿correcto? Cuya idea de estas ideologías es eliminar el capital privado, y más aún si ese capital privado provenía de los Estados Unidos. Entonces, en un ambiente donde querían la expulsión de la IPC, se maneja, el Estado peruano maneja, se sienta a negociar con la IPC su salida. Correcto. Entonces se sientan a negociar la salida. Muy bien, ¿sabes qué? Mira, y esto, no, si te vas y se va a la IPC y la empresa queda a nombre del Estado. Eso sí es una nacionalización. Muy bien, ponen un acuerdo y firman el acta de Talara. Ahí es cuando sucede ello, es donde nace lo que hoy se conoce como Petroperú. Petroperú es el elefante blanco de toda la economía peruana. Es lo que genera más gastos que riquezas. ¿Correcto? Es Petroperú. Es donde cualquier funcionario público hace de esta entidad su caja chica para poder sacar dinero. ¿Correcto? Muy bien. El 12 de agosto de 1968 se firma el Acta de Talara, en donde se le entrega al Estado peruano los yacimientos, pozos e instalaciones de La Brea y Pariñas. Silvia Manzabala dice que fue un día crucial en una ceremonia de 50 minutos. Bela Ud recibió de mano del gerente general de la IPC los yacimientos, ¿correcto? Y después en un almuerzo se encontraba Genaro Delgado Parque, dueño del Canal 5, Entrenador González del Canal 4 y Jorge Benavides Corbacho de la revista Mundo. En aquella reunión, Bela Ud declaró: cada minuto que pasa favorece los intereses del país. O sea, era muy interesante esta devolución, porque el Estado iba a administrar la reserva petrolera, pero nuevamente el Estado peruano es mal empresario. Bueno, entonces se entrega a Brea y Pariñas, pero surge un problema, una dificultad, de que en esta acta de Talara, de 11 páginas, cuando piden el original, no lo dan. Parece los arreglos piden pan, no le dan, piden original, no le dan, y lo envían por copia Xerox, por copia fax, el acta, el contrato, pero en la página 10 las firmas estaban ajustadas, debiendo haberse firmado en la página 11, porque Loret de Mola, exfuncionario de la IPC, indicaba que eran 11 páginas del contrato. Entonces, ¿dónde está la página 11? La desaparición de esta página 11 trajo como consecuencia la caída del régimen de Fernando Belaúnde Terry y sufre un golpe de Estado en octubre de 1968, sufre un golpe de Estado de manos
del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Quien toma el gobierno del Perú. Ya esa etapa de la historia se lo conoce como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Me acuerdo de que Velasco decía que él no era ni capitalista ni socialista, pero tenía cierta inclinación hacia el socialismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, alguna inquietud?